Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, estamos listos en Entrevista Venevisión. Comentábamos en el bloque anterior que hoy nos visita Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña Hugo Chávez, además alcalde del municipio Libertador. Gracias por esta visita. Gracias por invitarme, Eduardo. A pesar del cansancio, estoy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, la jornada de ayer, que además se extendió un poco más de lo común en la espera por el primer boletín, las expectativas de todo un país, ¿cuál es la lectura esencial, particularmente para la gente que comulga con el proyecto liderado por el presidente Chávez? Yo creo que para todo el país es motivo de muchísimo orgullo, para todos, independientemente de cuál sea el cariz político que tengamos unos u otros. Venezuela debe sentirse orgullosa de la solidez y de la madurez de su democracia. En primer lugar, el hecho que yo creo que es un récord en el mundo entero, que teniendo, como tuvimos, por razones que todos conocemos, por la triste razón del fallecimiento de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, el pasado 5 de marzo tuvimos dos procesos electorales en unos lapsos muy cortos de tiempo. Tuvimos el 7 de octubre la elección presidencial, que eligió al presidente Chávez con más de 1.800.000 votos de diferencia, y luego, necesariamente, como dice la Constitución, debimos convocar a otro evento electoral que se suscitó ayer, 14 de abril. En ambos eventos, Eduardo, tuvimos una participación récord, 82% en la elección del 7 de octubre y casi 80%, rondando el 80% en la elección del día de ayer. Hay muy pocos países en el mundo que pueden contar con una participación tan alta en eventos electorales. Y una de las tragedias que están teniendo en este momento las democracias en el mundo entero es que la participación termina siendo muy escueta, muy poca, y eso de algún modo le resta legitimidad a los eventos electorales. En esta oportunidad, pues fue un evento electoral que transcurrió con absoluta normalidad, en absoluta paz, porque yo creo que eso es lo que queremos los venezolanos y las venezolanas, Eduardo. Queremos, dirimir nuestros asuntos políticos en paz, en democracia. Otra razón para sentirnos orgullosos es que hemos tenido 18, con el de ayer, 18 eventos electorales en 14 años. Yo dudo mucho que haya un país que tenga un promedio de 1.4, por decirlo en términos matemáticos, 1.4 elecciones por año. Es decir, nosotros hemos tenido elecciones para escoger cargos de elección popular, gobernadores, alcaldes, diputados, presidente de la República, referendos consultivos, referendos revocatorios, referendos abrogatorios. Es decir, hemos tenido toda una cantidad de formas de expresión de la población y además una forma para que el pueblo pueda decir su voz. Yo creo que la voz del pueblo se escuchó con mucha claridad, y creo que el primer mensaje que nos envía es paz. Queremos democracia, queremos tolerancia, queremos encuentro, y creo que eso debe ser respetado. Otro elemento para sentirnos orgullosos es el sistema electoral venezolano. Fíjate, Eduardo, en ningún país del mundo, ningún poder electoral, ningún consejo electoral en el mundo puede darse el lujo, para decirlo de esa manera, de emitir un resultado con el 99.7% de las actas escrutadas, porque el sistema automatizado permite la totalización vertiginosa, rápida, muy eficiente de todo el padrón electoral, que además es muy seguro. Impide cualquier tipo de agresión hacia el sistema electoral. Aquel expediente tenebroso del pasado, que tú conoces bien, de acta matavoto, que si en una mesa se ponían de acuerdo para repartirse los votos de los partidos mayoritarios. Aquí eso es imposible. Aquí hay un sistema electoral que, además de que es completamente automatizado, los muertos no pueden votar porque quien identifica al votante es la huella dactilar del propio votante. No pueden votar los multicedulados. Los vicios que ocurrían en el pasado pues ya han sido completamente yugulados. Pero además, la totalización ocurre en tiempo récord, y el primer boletín que emite el Consejo Nacional Electoral, que lo emitió cerca de las 11 de la noche, fue hacia las 10:40 de la noche, lo emite con el total de las actas ya escrutadas, con más del 99% de las actas escrutadas. Todos los consejos electorales y los encargados de elecciones en el mundo entero, cuando emiten el primer boletín, Eduardo, lo hacen con el 10, 12, el 15%, y lo demás son o especulaciones o el manejo de los conteos a boca de urna que tienen los partidos políticos o que tienen los medios de comunicación. En este caso no. En este caso el Consejo Nacional Electoral emitió ese boletín con el 99%. Yo creo que esos son mensajes importantes y razones para sentirnos orgullosos de la democracia venezolana,
orgullosos del deseo de paz del pueblo venezolano, orgullosos también de que nosotros podemos ir a un evento electoral y después del evento electoral tener una lectura de ese resultado para continuar avanzando. Ayer lo decía el presidente Nicolás Maduro, la vida sigue, y en ese sentido el gobierno revolucionario, el gobierno bolivariano que preside ahora por decisión del pueblo venezolano Nicolás Maduro, que va a ser proclamado hoy, precisamente a las 3 de la tarde por el Consejo Nacional Electoral y juramentado por la Asamblea Nacional el próximo viernes 19 de abril, pues desarrollará las políticas que ya estaban establecidas por Hugo Chávez en el Plan de la Patria que se presentó al pueblo y fue aprobado por el pueblo el 8 de octubre y este día 14 de abril. A propósito de este resultado, ayer vimos cómo de manera enfática Nicolás Maduro hacía referencia a la solicitud que hacía el candidato Capriles de ir a una auditoría. Posteriormente Capriles ratificó esa petición. ¿En qué va a quedar eso? Fíjate, Eduardo, Nicolás Maduro dijo en muchas oportunidades, yo lo escuché en varias oportunidades en el fragor de la campaña electoral, que si él perdía por un voto la elección, y eso es gallardía, pues él reconocería el resultado. Y hay pruebas de que esa ha sido siempre nuestra conducta. Cuando nosotros perdimos la elección para la reforma constitucional en el año 2007, la perdimos por menos de 30.000 votos, Eduardo. Y el presidente Chávez, con la valentía y su tamaño de gigante, que lo caracterizó siempre, sin hacer ningún tipo de condicionamiento, ni que si auditoría, ni que vuelvan a contar, no. Dijo, nosotros perdimos la reforma, nosotros reconocemos que el enemigo ganó la reforma constitucional y esa reforma entonces no podrá ser aplicada. Cuando Enrique Capriles fue electo el 16 de diciembre, gobernador del estado Miranda, lo hizo por una diferencia muy pequeña. Fue electo solamente en 5, tuvo la mayoría en 5 de 22 municipios, creo yo, que tiene el estado Miranda. Hay una diferencia de poco más de 30.000 votos. Yo no recuerdo, al contrario, que Elías Agua señalara ningún tipo de condicionamiento al reconocimiento de la elección. No, muy por el contrario, reconoció que el señor Capriles Radonski había sido electo gobernador del estado Miranda, con las mismas máquinas de votación, Eduardo, con el mismo sistema electoral, con los mismos 5 rectores y con las mismas auditorías. Yo te quiero señalar, porque a veces se confunde o se intenta confundir a la población venezolana, al pueblo venezolano, que el sistema electoral venezolano es 100% automatizado y que tiene unas auditorías previas que son sumamente importantes, en las cuales los factores políticos participan y hacen un análisis profundo de ese sistema electrónico de votación. Luego hay auditorías en el acto de votación, porque están los testigos de los partidos políticos, están los miembros de las mesas y se hace una auditoría, digamos, en caliente, como se llama, del acto que está transcurriendo. Y luego hay una auditoría que no es un conteo manual, no, es una auditoría que se señala con el 54% de las cajas, se abre aleatoriamente el 54% de las cajas y se certifica que el resultado ya establecido se compadece con el resultado transmitido y totalizado. Hay una solicitud que hizo el rector Vicente Díaz, rector del Consejo Nacional Electoral, de apertura del 100% de la caja, y de inmediato el presidente Maduro, yo fui el que se lo dije mientras él estaba dando su discurso al pueblo de Caracas ayer con ocasión de su elección, inmediatamente dijo, el rector Díaz está diciendo la apertura del 100% de las cajas, yo estoy de acuerdo. Pero no para contar manualmente, porque si volvemos al sistema manual de votación, y a veces uno notar una cierta nostalgia de la derecha venezolana y del sector opositor de volver a ese sistema del acta matavoto, de los muertos votando, de los multicedulados, de los pactos entre cúpulas para repartirse la elección, que puso en riesgo la democracia venezolana, porque en la década del 80 y en la década del 90 nadie creía ya en elecciones en Venezuela, pues pareciera que ellos quisieran volver a ese sistema manual de votación. Nosotros defendemos y respetamos el sistema electoral venezolano. Si se va a abrir el 100% de las cajas para hacer la auditoría, no el conteo manual, es decir, la certificación de que lo que fue transmitido y totalizado es lo que se encuentra en las papeletas de resguardo. En todo caso estará pendiente una revisión. Nosotros estamos a la espera de que el Consejo Nacional Electoral haga algún tipo de señalamiento respecto a la auditoría, pero ya el presidente Maduro señaló que está de acuerdo con que se haga la auditoría del 100% de las cajas de votación. Vamos a la pausa y regresaremos con el jefe del comando, Hugo Chávez, el comando de campaña
que impulsó, que apoyó en su camino al 14 de abril al candidato Nicolás Maduro. Hablaremos del futuro de Venezuela y la gestión que ahora le corresponde como presidente electo. Regresaremos.